Muy buenas noches, Jacqueline. Muy buenas noches, profesor. Vamos a dar un par de minutos e iniciamos nuestra sesión. Sí, está bien. Gracias. Muy buenas noches. Bienvenidos, Fernando, Rodrigo, Marcos, Jacqueline, Eduardo. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestra materia planeación y control de la producción. Perdón. Vamos a, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con un recuento, un resumen de lo que fue la semana pasada, en donde vimos nuestra primera clase. Nos vamos a recordar rápidamente nuestra primera sesión de la semana pasada, generalidades de la producción. Vimos conceptos pues importantes. Vimos cómo nace esa necesidad de revolucionar la industria. En nuestro concepto de revolución industrial vimos también cómo
modelos de negocio que se especializan en, pues, en brindar un servicio, en crear una experiencia para nuestro cliente final, el cual también pues forma parte y se incluye en lo que es el control, en la planeación y el control de la producción. No necesariamente recordemos, eh, en el caso de que transformemos algo, alguna materia prima, no necesariamente podemos aplicar lo que son los conceptos de planeación y control de la producción, sino también pues creando experiencias para nuestro cliente. Vimos el concepto y vimos cómo está estructurado lo que es un sistema de producción. Veíamos 4 puntos, 4 estaciones en las cuales está dividido y en lo cual conforman un sistema de producción, que era nuestras entradas, en donde pues tenemos nuestra materia prima a transformar, o el producto del cual vamos a brindar un servicio. Después vimos en ese mismo contexto la segunda estación de lo que es nuestro sistema de producción, que es el procesamiento o la transformación de esa materia prima. Como tercera estación, vimos lo que es las salidas, y pues la salida la aterrizamos ya como lo que es nuestro producto terminado. Ese producto que, bueno, nuestro cliente lo tiene esa necesidad y pues nosotros cumplimos con esa demanda que ellos requieren. Y por último vimos en en esa misma parte del sistema de producción lo que es la retroalimentación, haciendo énfasis en que nuestra retroalimentación, pues si fuera negativa, Marco Antonio, muy buenas noches. Si nuestra retroalimentación es negativa, tenemos que ir a la parte del proceso en donde estamos teniendo la área de oportunidad, hacer un plan de acción y pues mejorar esa parte. Si la retroalimentación fuera positiva, me comentaba, pues hacer una mejora a lo que es nuestro, nuestro producto final, sin alterar los requerimientos de nuestro cliente. Simplemente hacer una mejora que exceda la expectativa que tiene nuestro cliente final. Y bien, pues de esa forma aterrizamos el concepto de sistema de producción. Vimos un poco de lo que es la planeación agregada e integrada de producción, que es pues una planeación en un horizonte a corto plazo. Vimos también algunos costos de producción, y ahí aterrizamos pues la importancia que tiene el saber qué costo voy a tener para producir un producto, y así saber pues cuál es la ganancia final que voy a tener como organización. Que recordemos, pues todo fin de cualquier organización es tener la mayor rentabilidad del sistema de producción. Comentábamos un poco de los tiempos de trabajo, los tiempos normales, y vimos la importancia de lo que es el tiempo extra. Cuándo es benéfico para una organización y cuándo es de alguna manera, pues pérdidas, se convierten en pérdidas estos tiempos extras. Entonces, pues ese fue el contexto de lo que fue nuestra clase pasada. Igual vimos algunas aportaciones que amablemente pues ustedes nos compartieron. Vimos qué gran crisol tenemos de experiencias, de edades, de actividades, pero bueno, todos con un mismo fin, con el fin de utilizar todas estas herramientas que la clase y la materia nos da para poder planear y controlar adecuadamente pues una producción. Y bien, pues eso fue lo que fue nuestro contexto de
de la clase pasada. Ahora vamos a lo que es esta nueva sesión, que recordemos estará en dos oportunidades, el día de hoy y el día miércoles, para, para que tengamos pues un poquito más de opciones. Para los que no se pueda tomar esta sesión, pues la puedan tomar el día miércoles, o los que quieran pues reafirmar el conocimiento, pues pueden tomar las dos sesiones. Bien, pues vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia, recordemos la dinámica. Vamos a ir aterrizando los conceptos en cosas pues prácticas que nos van pasando en el día a día para que ustedes las puedan pues implementar de forma inmediata en sus lugares en donde desempeñan su actividad, o en el caso de los que tenemos solamente, que no tenemos ahorita una actividad como tal, pues lo tengamos en mente, lo tengamos en contexto. Bien, pues vamos a iniciar con esta segunda sesión que nos dice planeación agregada integrada de producción. Vamos a ver qué es lo que nos dice como tal en concepto y cómo lo vamos a ir aterrizando dentro de nuestras áreas productivas. Bien, iniciamos con esta pregunta abierta. ¿Cómo se benefician las organizaciones con la planeación agregada de producción? Recordemos todas las herramientas que vamos a ver, que hemos estado viendo, pues no tienen otra finalidad más que beneficiar a las organizaciones en disminuir, pues, tiempos muertos, disminuir lo que es esas, esas pausas de producción, pues, que le generan pérdidas a la empresa. Entonces, ¿cómo se va a beneficiar a las organizaciones con la planeación agregada de producción? Pues se beneficiarán en el sentido de que aplicando este concepto vamos a poder hacer que nuestra planeación sea fluida, sea constante. En la clase pasada mencionamos algo así, en qué nos ayuda un sistema de producción y nuestra planeación agregada, pues es en mantener ese ritmo de producción constante que es sumamente fundamental para que podamos pues, lograr los objetivos y cumplir con la demanda de nuestro cliente final, que es nuestra razón de ser. Bien, antes de entrar, antes de entrar en materia, me gustaría saber si alguien no se conectó, si alguien de los que estamos aquí presentes no se conectó la clase pasada, por favor, me podrían comentar quién no se conectó en la clase pasada. Yo no me conecté, pero vi la grabación. Rodrigo, muy bien, excelente, Rodrigo. De dónde te conectas, Rodrigo? ¿Qué edad tienes y a qué te dedicas? Bueno, actualmente vivo en el estado de Coahuila, en la ciudad de Ramos Arizpe. Ok, Tengo 30 años y me dedico a la industria. Trabajo en una fábrica que hace piezas para autos. perfecto. La industria automotriz con todos sus sistemas que tiene para controlar la producción. Muy bien. ¿Qué esperas de esta materia, Rodrigo? Pues algo que no había visto. En sí pensaba que era algo más básico como lo que he estado aprendiendo, pero pues a lo que vi en la clase pasada. Pues sí, es algo más amplio. Y lo que comentaban mis compañeros de que cómo se manejan los tiempos extra, pues yo lo creía como una pérdida para la empresa, pero pues ya vi que tiene diferentes ángulos. Excelente. Muy bien, Rodrigo. Pues bienvenido. Qué bueno que viste la sesión, pues para que estemos enrolados. Muy bien. ¿Alguien más que no se haya conectado la clase pasada? Alexander, Beatriz. Beatriz, ¿te conectaste la semana pasada? Bien. Bueno, si alguien no se conectó, pues igual si me lo hace saber para que hagamos la presentación.
Y si no, pues ya saben la dinámica, vamos a ir viendo conceptos y vamos a ir aterrizando pues algunas aportaciones que ustedes nos puedan hacer, por favor. Bien, perdón, ¿eh? Bien, pues vamos a iniciar rápidamente lo que nos dice planeación agregada integrada de producción. ¿Cuántos tipos de estrategias de producción existen en base a esta planeación agregada e integrada de producción? Existen dos tipos. Una son las puras o internas y las otras son las mixtas o externas. Y la planeación agregada requiere de algunos elementos para evitar la pérdida en un sistema, como son los siguientes. Requiere de un pronóstico de demanda. Nosotros, al producir, debemos de tener ese pronóstico de demanda para que pues, nuestro producto pueda ser consumido, pueda ser que deje una ganancia de alguna manera. El otro elemento es un método para determinar los costos. Ya vimos en la clase pasada un poco, pues, qué son los costos de producción, los costos de oportunidad. Entonces tenemos que tener pues, ese método, ¿no? Y un modelo que combine los pronósticos y los costos con la finalidad de tomar decisiones de programación. Entonces, aquí pues ya va entrando la parte de lo que es nuestra planeación. Vamos a planear en base a qué? En base a una demanda. Vamos a ver un poco más adelante que hay diferentes tipos de producciones. Hay producciones por encargo, hay producciones abiertas y eso pues determina, en este caso yo les comentaba en la clase pasada que en alguna oportunidad que tuve pertenecía a una empresa que hacíamos, una empresa textil que hacíamos elástico para una marca reconocida, elástico para ropa interior, para la marca Victoria's Secret. Entonces ahí nosotros trabajábamos por encargo. ¿Qué quiere decir? Que el dueño de la marca era socio de la empresa, entonces pues nosotros ya teníamos, como quien dice, destinado pues la producción por encargo de esta marca. Entonces nosotros pues ya no teníamos que producir a ver qué vendíamos o a ver cómo el mercado iba a estar, sino que ya por encargo, ya ellos ya nos dicen pues cuál va a ser su demanda fija. Entonces nosotros ya vamos a producir sobre eso. Esa es la forma pues más beneficiosa para las organizaciones porque pues literalmente lo que ya se está produciendo ya está pues vendido, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero bueno, estos elementos son los que se requieren para tener esta planeación agregada integrada de producción. En el análisis de costos de la planeación agregada, vamos a tomar en cuenta el costo total de la planificación. ¿Cuál es el costo total de esta planificación? Va a consistir en la suma de los costos de cada uno de los periodos. ¿Cuánto nos va a costar la mano de obra? Las horas extras, ya vimos. Ahorita nos comentaba Rodrigo cómo es, pues, importante, no es tan sencillo, vamos a decirlo así, o tal vez ya la otra clase vimos, pues como hay diferentes ángulos, ¿no? De ver diferentes contextos de cuando pues una situación es beneficiosa o perjudicial para lo que es nuestro proceso. Entonces, ahí también pues va a estar inmiscuido en esta planificación el costo de las horas extras, la posesión de inventarios. Varios de los que estamos aquí en este momento, pues estamos inmersos en lo que es la logística, inventarios, y pues también una posesión de inventarios excesivo aumenta lo que es pues nuestros costos y nuestra rentabilidad. Entonces nuestros inventarios deben de ser sanos para que pues, nosotros tengamos la mejor ganancia. No es tan malo no tener inventarios y que podamos nosotros detener nuestra producción en un momento, como tener un excesivo inventario que vamos a utilizar en, no sé,
4, 5, 6 meses y lo tengamos ahí como como un inventario pues pasivo que no vamos a mover, pero al final lo tenemos como un costo. Y nuestros costos fijos. Recordemos que vimos dos tipos de costos y dentro de ese tipo de costos vimos que los costos fijos son los que nunca van a cambiar, como son los arrendos, como son pues los pagos de todos los servicios y cosas así, pues que siempre van a estar presentes este tipo de costos. Bien, ahondando un poco en lo que son los tipos de costos, tenemos nuestros costos de oportunidad, los costos financieros y los costos de suavización. Los costos de oportunidad son costos que no generan pagos, pero sí existen. En realidad, cuando se toma una decisión dejando de lado otra que podría haber proporcionado una mayor rentabilidad, son pues costos que en algún momento dado se toma la decisión de hacerlos porque vemos alguna oportunidad. En en el periodo donde vivimos esta situación tan complicada de lo que fue la pandemia, pues de repente todas las materias primas se escasearon, hubo pues todo bueno, lo que ya vivimos cada uno seguramente en nuestras áreas. Y yo les puedo comentar, compartir que en ese momento era muy difícil conseguir algodón. Entonces, de repente, alguna empresa o algún proveedor, pues tiene un lote, vamos a pensar así, de algodón que no ha podido sacar por X o Y, a lo mejor unas características diferentes a las que se requieren o se requerían en su momento, pero pues en ese momento se vuelve como un costo de oportunidad el hecho de que pues se ofrezca este lote y pues aprovechando de las dos partes que no había materia prima, y de la otra parte, pues para deshacerse tal vez de ese material. Y pues ya se puede llegar a a una negociación en donde pues es un costo de oportunidad que nos va a generar pues alguna ganancia, una rentabilidad mayor. Tal vez no estaba contemplada, pero pues se hace con ese fin. Perdón. Después tenemos los costos financieros que se producen cuando se debe de recurrir a una financiación externa, como por ejemplo cuando se requiere un crédito bancario para el pago de proveedores, salarios, horas extras o de producción, entre otras. Y tenemos un costo que conocemos como costo de suavización. Estos costos son aquellos que resultan de un cambio en la producción y los niveles de trabajo de un periodo a otro. Lo más importantes corresponden a los costos de contrataciones y despidos. Este costo de suavización, cuando las empresas de alguna manera pues baja su producción, supongamos, y los costos son muy elevados, ellos recurren a lo que son las famosas, los famosos recortes de personal. Aquí en lo que es México, pues así se conoce, ¿no? No sé en otros lados cómo lo conozcan, pero ese es un costo de suavización. ¿Qué quiere decir? En el momento que se hace un recorte de personal, en ese momento se estabiliza lo que es pues la parte financiera, porque pues se deja de pagar esos sueldos. Eso implica que la gente que nos quedamos o se queda, de acuerdo a lo que nos toque, pues se tienen que hacer cargo de algunas actividades en lo que pues se vuelve a estabilizar esta parte de los costos. Bien, estos costos de suavización entonces quedamos que son estos llamados recortes de personal. Me gustaría aquí, alguien de los que estamos de fuera, tenemos aquí gente de Perú, de Ecuador, eh, de República Dominicana, me comentaban, creo que Colombia. Bien, alguien que esté fuera de lo que es esta parte, bueno, de México, donde los conocemos como recortes de personal, me gustaría que me compartieran cómo conocen este tipo de costos. ¿Es ese mismo concepto de recorte de personal o cómo lo manejan, cómo lo conocen el concepto? Si alguien de Perú, Ecuador, República o Colombia, que estamos aquí, me gustan ayudar y aportar su contexto del tema, me gustaría
escucharlos. Profe, acá en Perú también es igual, se llama recorte personal cuando de repente la producción ha bajado ¿Ok? y ya pues, lo que hacen es recortar personal para ya poder establecer la economía pues en la empresa. Sí, claro. Ah, muy bien. Ah, mira, tenía esa duda. No lo había aterrizado. Ahorita me quedé pensando cómo lo conocían. Ok, y gracias, Edwin. ¿Y qué pasa cuando la empresa se estabiliza? Pues se hacen las recontrataciones masivas. Realmente estos costos tienen pues dos finalidades, ¿no? O este concepto. Muchas empresas, pues en, ¿cómo llamarlo? Se deshacen de la gente que de alguna forma pues no está sumando, más bien está restando. Entonces es una oportunidad donde pues se deshagan también de ese tipo de gente y hay gente que pues sí, sí suma, pero pues ni modo, es necesario tal vez por sus sueldos altos y lo que implica, pero cuando la empresa se estabiliza, pues se hacen recontrataciones de algunas posiciones y algunos sueldos. ¿Alguien ha vivido alguna situación así que nos quiera comentar el contexto? Un ejemplo, profe, yo actualmente Sí, trabajo en una, profe, Sí, ¿me escucha? Yo trabajo en sí, una te escuchamos. procesadora de minerales. ya, Ya, y actualmente acá en el Perú estamos viviendo una situación un poco crítica con la minería informal, que de ya. alguna manera traen mineral a la empresa donde trabajo. Al Ajá, no ver mineral significa que no hay producción. Al no haber esa producción, lo que tienes que hacer es recortar personal sí. hasta que de nuevo se comience a establecer todo ese problema que hay acá en Perú. Y ya Ujú, dado ese, ya establecido el problema, ya seguramente van a recontratar personal, pues. claro. Bien. Bueno, muchas gracias, Edwin. Y bien, pues de esta manera es como pues podemos aterrizar este tipo de costos. Yo tengo una duda de los costos de suavización. Adelante, Rodrigo. ¿Esa decisión se toma con tiempo o puede variar de un día para otro? En mi experiencia, Rodrigo, en varias empresas que pues participé activamente, incluso híjole, es difícil, ¿no? De repente, incluso participar en la creación de la lista de la gente que se va. Este, es con tiempo, pero, pero con un tiempo corto. O sea, como que de repente se va, ¿cómo se podría decir? Eh, lo van posponiendo. Vamos a pensar en un contexto de que 3 meses antes hay algunas situaciones ya como que de alarma, pero pues la empresa lo va posponiendo, van consiguiendo a lo mejor todavía unos pedidos buenos y así, pero ya está como que la alarma. Entonces, esta situación se va previniendo. ¿En qué sentido? En que la empresa pues dice, eh, podemos hacer esto, pero nada más es como tenerlo en cuenta ahorita, pero lo vamos a posponer hasta que de plano pues ya venga una situación muy, muy emergente y ya es donde pues se toma la decisión. No, normalmente no se toma la decisión así como de que hoy para mañana ya no tuve trabajo y pues lo tengo que hacer. Entonces, sí es algo planeado, no con un tiempo excesivo, pero sí con ese contexto de estar como que primero nada más como que con las alarmas y la alerta, y pues ya en el momento que sí ya lo requiere, pues se toma la decisión. Así es como yo lo viví dentro de las empresas en las que tuve estas situaciones de los recortes. No sé si contestamos tu pregunta o es el contexto que yo viví, Rodrigo. No, sí, sí me resuelve mi duda,
Pero también no podría también ser eso una mala decisión que digamos, ¿sabes qué? Hoy se hizo el recorte de personal y al mes se recupera la empresa, ¿no sería eso una mala decisión también? ¿Qué crees? Que tienes toda la razón y es una aportación muy atinada, porque precisamente en lo que ahorita se me vino a la mente, es que sí, ¿qué crees que pasó eso? De hecho, ni 20 días y ya estábamos buscando nuevamente a la gente. Pero, como tal, las organizaciones lo determinan por los momentos. Haz de cuenta, en este momento es lo que se requiere y se estabiliza, como nos dijo Edwin, y después, pues ellos tienen ese contexto de que, pues ni modo, si mañana se recupera todo, o sea, mañana mismo hago otra vez la recontratación, contemplando pues igual los costos de volver a contratar, el trabajo que se requiera, pero es algo contemplado, vamos a llamarlo así, Rodrigo. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Carlos, adelante. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Bueno, Dinos. sí, es un punto importante que comentaba ahorita el compañero. Sí, claro, Eh, tomar la decisión así en una empresa, bueno, no todas las empresas hacen eso como tal. claro. Algunos esperan a que la producción baje, ya sea por mes, ¿no? Porque Ok, hay meses que quizás baja la producción. Y, y hay empresas que hacen recorte con tal de querer ahorrar y tener gente innecesaria porque sabe que no, ellos van a salir perdiendo en estar pagando mano de obra que no se está ocupando, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Ahora, en el trabajo, bueno, en el área donde yo estoy, en el trabajo donde yo estoy ahora, a Sí, esta empresa, como es planta de producción, es de ya. fabricación de productos, a Sí, ellos lo que ellos hacen eh, no hacen recorte de personal, sino que ahí prácticamente no hay mucha rotación como tal. ok, No hay mucha rotación de personal. Lo que hace la empresa, aprovecha el personal de darle un buen visto a la empresa, por decirlo así. Lo ocupa para hacer limpiezas, para dar mantenimiento a las máquinas. Una máquina que no está produciendo hoy por falta de orden, por decirlo así, lo sí, aprovecha para darle mantenimiento, lo aprovecha para darle limpieza, etcétera. Hay un plan como tal, ¿no? Y ya cuando viene, no sé, a la semana una orden de producción muy fuerte, se aprovecha el personal porque la empresa ha hecho un análisis, supongo yo, que no le conviene dar de baja al personal que ya tiene una experiencia laborando en el área, claro. que contratar uno nuevo que no tiene la experiencia para poder operar una máquina. Y Sí, ahí definitivamente. y la empresa va a perder tiempo y también no va a cumplir con el cliente. ¿Por qué? Porque el empleado, el operador que estuvo ahí, pues no está cumpliendo con el conocimiento para operar. Entonces, depende de la empresa, depende de la empresa. Sí, es todo. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Sí, Sí. fíjate que Carlos, toda la clase, algo muy importante, les voy a compartir algo rápidamente. El día de hoy fui a dar un curso, una certificación para instructores en la empresa donde estoy, y pues mencionando diferentes contextos y aspectos, eh, llegamos a una conclusión de que muchas veces pues las decisiones se toman de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a los contextos, de acuerdo al momento que se está viviendo. Entonces, pues eso es muy variable. Literalmente es como toda nuestra producción, ¿no? Tenemos N cantidad de variables que nos hacen tomar pues determinadas decisiones. En algunas empresas, pues tienen equipos y un poco más, no sé, más profundos, más analíticos o más gente que analiza y pues pueden prever todo ese tipo de cosas. En otras empresas, otras organizaciones, pues lo determinan de acuerdo a lo mejor a una decisión de una sola persona, como un director o un dueño, y entonces pues ahí se basa mucho. Pero sí, tienes toda la razón, Carlos, Rodrigo, este, Edwin, que nos hacen favor de aportarnos en este tema, diferentes perspectivas. O sea, hay diferentes perspectivas. ¿Y cuál es la idea? ¿Y cuál es pues, lo interesante de todo esto? Aparte
de lo rico en conceptos que estamos viendo, pues es eso, es que hagamos precisamente, que tengamos en cuenta y en contexto todas las diferentes escenarios que nos pueden, que se pueden presentar. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pues logremos participar en una decisión o en una toma de decisiones como estas, pues tengamos ese racimo, ¿no? De diferentes situaciones que podríamos pues determinar. Bien, pues les agradezco mucho sus aportaciones y quiero enfatizar cómo, pues, de cualquier contexto, llámese una parte, como aquí pues estamos viendo simplemente un costo de un todo, pero cómo sí genera pues ese debate o genera esas experiencias, esas diferentes formas de abarcarlo, ¿no? Que eso es, pues, el plus que le estamos dando a lo que es nuestra clase y, pues, con sus valiosas participaciones todavía lo enriquecemos más. Bien, muchas gracias. Bien, aquí tenemos lo que les comentaba un poco en la diapositiva anterior, cómo los diferentes sistemas de producción están determinados por diferentes estrategias de producción. No es lo mismo producir, no sé, tengo hilo, vamos a hablar de en mi experiencia, tengo un hilo y no sé en qué utilizarlo y yo digo, bueno, pues lo voy a utilizar en un elástico que tal vez se venda. Entonces, eso ya genera, pues, el que yo voy a producir, pero sin saber si realmente lo voy a vender o no. No es lo mismo a utilizar un sistema el que me diga, no, voy a utilizar esta materia prima en esto, que literal ya tengo vendido porque ya tengo el cliente que me está pidiendo cada mes esta cantidad de metros, ¿no? Entonces, vamos a ver, este tema también es muy interesante. Aquí tenemos Jorge. Una pregunta, Jorge. Adelante, perdón por apenas leerte. Es una pregunta. ¿Los paros técnicos también entran en los costos de suavización? Buena pregunta, Jorge. Estuve en una empresa automotriz, como tal. Manejábamos todos los sistemas de la industria automotriz, pero hacíamos tela, o sea, hacíamos un producto textil, pero se manejaba con estos conceptos, pues, de todos los sistemas que se utilizan en la industria automotriz. Y precisamente ahí tenían ellos ese contexto de de los paros técnicos en lugar de los recortes. Entonces sí entran, Jorge, dentro de lo que son estos costos de suavización. Porque tal vez, pues no, a lo mejor en los paros técnicos, muchas empresas hacen que a lo mejor agarran que días de vacaciones y cosas así. Algunos, pues, son días de descansos no laborados, de acuerdo a cómo se llegue a los acuerdos con los, tal vez, sindicatos o con las mismas personas. Pero sí, Jorge, entran dentro de lo que son los costos de suavización. Bien. Aquí todavía un plus nos da Jorge con este concepto de paros técnicos que también se utiliza. Bien, vamos a ver lo que es el sistema de producción. Es la manera por la cual la empresa ordena sus organismos y realiza sus operaciones de producción para lograr una transformación de la materia prima en un producto. Entonces, ya vimos en la clase pasada, y lo comentamos, cómo está constituido este sistema de producción en estas 4 etapas, ¿no? O 4 elementos. Entradas, procesamiento, salidas y retroalimentación. Bueno, todo eso es ¿con cuál? Con la finalidad de que la empresa ordene estos 4 organismos para realizar las operaciones y lograr la transformación de una materia prima en un producto. Ahora, estos sistemas de producción tienen diferentes eh, divisiones, vamos a decirlo así, o cómo se produce, en base a qué se produce. Entonces, aquí tenemos una de estas estrategias que es la estrategia de casa. Es la modalidad que impone la producción de volúmenes que el mercado requiere. Aquí se da mucho en
como por temporadas, lo podemos aterrizar así. Supongamos, ahorita estamos en julio, ya viene que aquí en México, vamos a hablar, ya viene septiembre, que es pues las fiestas patrias. Entonces, en estos momentos, toda la industria de confección, por aquí tenemos emprendedoras de confección, toda la industria de confección, de repente ahorita aparte de sus actividades que hagan, pues se ponen a hacer banderas. ¿Por qué? Porque es lo que el mercado va a requerir. Que ya estén vendidas o no, pues puede ser otra situación, pero la estrategia de casa es esa. ¿Cuál es la situación ahorita del mercado? Ah, bueno, voy a necesitar banderas, pues produzco banderas y esa es una estrategia de casa. Para diciembre, ¿no? Supongamos, voy a producir, no sé, cosas, gorros, bufandas, cosas para el frío. Entonces, a eso se refiere esta estrategia de casa. Tenemos otro sistema de producción que son los abiertos u orgánicos. Son los sistemas, o estos sistemas, existe una infinidad de entradas y salidas. Entonces, aquí no hay nada seguro. Aquí no hay nada conocido, no hay nada que determine que esta producción pues, se vaya a consumir o no. Es abierto. Y lo que provoca la complejidad y el grado de dificultad para graficar el sistema. ¿Qué quiere decir? Que no podemos tener una certidumbre de que esa producción pues vaya a ser consumido. Por esta razón se denominan probabilísticos, pues las relaciones de entradas y salidas están totalmente sujetas a la probabilidad y no a la certidumbre. Entonces, aquí en este contexto, era lo que les mencionaba. Tal vez yo tengo en mi empresa un hilo, les voy a poner un contexto de algo que me pasó en alguna empresa. Nosotros teníamos, precisamente en la empresa de elásticos, en la que trabajamos para Victoria's Secret, para otras marcas, pero en especial para Victoria's Secret, cuando iniciamos ese proyecto, pues había hilo de la mejor calidad. Se compra un lote fuerte y entonces ese lote no se dura un año. Cuando, cuando este lote se empieza a terminar, la empresa también ahí podría entrar un costo de suavización. La empresa determina comprar una materia prima de más económica, obviamente con diferentes características. ¿Qué pasa en este contexto? Que todo el hilo que sobraba de lo que era la primera compra, que era un hilo de alta calidad, pues tal vez ya no alcanzaba para hacer las producciones grandes que se necesitaban. Entonces, supongamos que nosotros para producir, no sé, 1 millón de metros de elástico, requeríamos 1 tonelada de hilo, y lo cual ya en el almacén ya no había 1 tonelada, ya había, no sé, una cuarta parte. Entonces ya no podríamos nosotros producir como tal todo ese producto. ¿Por qué? Porque la empresa ya nos había indicado que en un determinado tiempo ya iba a llegar el nuevo producto. O sea, ya las toneladas de hilo, pues se tenían que hacer ajustes en máquina y todo lo que se tuviera que hacer para que ese hilo pudiera ser procesado y pues la calidad fuera pues lo más similar a lo que estábamos teniendo anteriormente. Entonces, ¿qué se hace o qué se hizo con este hilo? Pues se hicieron elásticos que se creía que tal vez en algún momento, pues se podía vender a algún cliente. Entonces, se empiezan a hacer elásticos, a lo mejor era poco hilo, entonces a lo mejor los anchos, vamos a pensar así, un elástico de un ancho mayor, pues consume más hilo, entonces a lo mejor teníamos nosotros hilo para hacer puro elástico delgado, pequeño. Pero entonces se produce para consumir ese hilo, pero realmente sin tener esa certidumbre o la probabilidad de que fuera en ese momento consumido. Y entonces lo que se hace o lo que se hizo, pues fue almacenarlo en el almacén
como pues disponible. Entonces, pues igual los vendedores lo ofrecen y cosas así, pero no existe esa probabilidad. Bien, ahora vamos a el que les comentaba que es por encargo y pues la verdad es que es el sistema que todos quisiéramos tener. Ya tener garantizada lo que es nuestra producción, pues en base a los encargos, ¿no? En este sistema de producción utilizado por la empresa, que solamente produce después de haber recibido el pedido, la empresa lo produce solo para un determinado cliente. Entonces, aquí pues aterrizo lo que era la parte de esta marca, a la cual pues ya nos hacía primero el encargo, nosotros lo producíamos y ya estaba literalmente vendido. Bien, en, en esta parte me gustaría conocer alguna participación de en el lugar donde se desarrollan en este momento, ¿qué estrategia tienen o qué estrategia pueden visualizar en base a lo que estamos viendo que su organización se dedica o utiliza? ¿La de casa, los abiertos orgánicos o la de por encargo? Si alguien nos quiere compartir, bienvenido. Si no, pues utilizamos la, escogemos a alguien que nos comparta. Vamos a ver, vamos a escoger a alguien. Reina Susana, ¿cómo estás, Reina? ¿Tienes tu micrófono disponible? Sí, buenas noches. Excelente. Buenas noches. Reina, en base a este contexto que estamos poniendo, en el área donde tú ahorita te desarrollas, recuérdame. En la... Ay, se me olvidó cómo se dice. En la costura, digámosle. Ah, tú eres la emprendedora, Reina. Sí. Excelente. Bien. ¿Qué, cuál de estos tres sistemas tú utilizas, Reina, más comúnmente? ¿Lo puedes identificar algún sistema? Am, Estamos, bueno, en su mayoría en los abiertos y en ocasiones por encargo. Excelente. Muy bien. Dinos algún ejemplo de esos abiertos, por favor. Por ejemplo, en las fechas decembrinas, Excelente. que empezamos a hacer gorritos, guantecitos, Ok. algo no muy específico, digamos, eso sí no es por encargo, Ajá. lo manejamos más abierto así para, pues, cuando llegue algún cliente, digamos. Claro. Muy bien. Exacto. Y por O encargo, las ¿cuál tienes? cortinas, por ejemplo, igual Ajá. llegamos a hacer. Muy bien. Que es abierto. O sea, no hay Ajá, un encargo como tal. no. Ok. Bien. Y danos un ejemplo de alguno por encargo. Para las fechas de verano, Ok. los conjuntos de ropa para playa Ajá. Ya tienes un son, cliente que te los pide. ajá, Ah, muy bien. Excelente. Muchas gracias, Reina. que Bien. Importantísimo y la verdad es que es muy satisfactorio el que de forma inmediata pues se pueda ya identificar pues cuál es la estrategia que estamos utilizando, ¿no? En este caso, Reina, pues no lo duda y dice, ah, pues yo ahí hago esto y se llama así, ¿no? De esta forma. Muy bien, bien. Una última participación para pasar al siguiente tema. Alguien que nos quiera compartir en qué o cómo identifica o se identifica cuál de estos tres utilizan en el área donde se desempeña. ¿Quién quiere compartirnos algo? La empresa que yo estoy, pues se Claro. dedican a hacer las viseras de los autos Ok, y cabeceros. En este caso usan la estrategia de casa. Pero también lo que yo veo que también es de mucha pérdida porque tienen bodegas y bodegas llenas de puro material que a lo mejor ni venden o ya está fuera de inventario. qué interesante, Rodrigo. Todo tiene pues sus pros, ¿verdad? Sus pros y sus contras. Entonces, sí, en este contexto que nos dices, pues
es un riesgo muy alto porque pues producir como para mantenerlo ahí en inventarios para siempre, pues no es muy redituable, ¿verdad? Pero bien, aquí lo importante es que pues ya puedes identificar inmediatamente lo que es la estrategia de casa. Bien, gracias, Rodrigo. Bien, pues para terminar, entonces vemos que lo más redituable para una organización es la producción por encargo. Entonces, aquí pues sería como que enfocar en esta parte, pues ya, no sé, supongamos, si yo tengo una empresa que voy a hacer pelotas, pero no tengo contactos que me compre pelotas, y si tengo un contacto que me compre lentes, pues yo como empresario o como, no sé cómo decirlo, pues realmente cambiaría mi giro por el de los lentes y haría ese sistema de producción que es el que realmente pues garantiza lo que es la rentabilidad, ¿no? Bien, pues con esto vamos a pasar a nuestro siguiente tema y les agradezco a todos y cada uno sus participaciones. Aquí tenemos un tema interesantísimo y algo que nos va a permitir saber si soy capaz de cumplir una demanda de un cliente final o no. ¿Qué es la capacidad de producción? Esta capacidad de producción como concepto nos dice que es el volumen de productos que se generan por una industria o planta en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es la capacidad de producción que vamos a tener? La podemos determinar en base a saber qué tiempo me va a llevar producir un artículo. Y en base a eso, yo puedo determinar si soy capaz de cumplir la demanda de algún cliente. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa que hace pelotas y yo hago, en un turno de 8 horas, hago 8 pelotas y tengo 10 máquinas. Entonces, mi capacidad de producción por un turno de 8 horas sería de 80 pelotas. De un turno, supongamos que yo trabajo 3 turnos, yo en la industria textil y seguramente diferentes industrias en las que estamos inmersos, pues trabajamos 24/7, ¿no? Entonces, vamos a pensar que estoy en la industria de 24/7 y por día, entonces yo estaría haciendo 8 por 3, 24, 240 pelotas será mi capacidad de producción en un día. Y después ya me voy a calcular mi producción por semana, 7 días, y después lo calculo por mes y luego lo calculo por año. Entonces, vamos a pensar que esa es mi capacidad de producción, 240 pelotas diarias. Aquí no estamos contemplando mermas o desperdicios y todo eso. Vamos a pensar en una planeación o en un cálculo de capacidad de producción al 100%, que no existe porque siempre va a haber pues tiempos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero ahorita vamos para el concepto y el cálculo, vamos a hacerlo así. Entonces mi capacidad de producción es de 8 por 3, 24, 240 pelotas diarias. Y tengo un cliente que va y solicita mis servicios y me dice, oye, necesito que me hagas 500 pelotas diarias. En ese contexto, Iván, ¿qué le diríamos a nuestro cliente? Que somos capaces de hacer, que tenemos la capacidad de producir eso para él, ¿o qué le diríamos, Iván? Creo que Iván no tiene la posibilidad del micrófono. Vamos con Marco Antonio. Sí, profe. Marco Antonio, si yo Sí, tengo la dígame. capacidad de producir 240 pelotas diarias y mi cliente me dice que necesita
tiene una demanda de 500 pelotas. ¿Qué le digo, Marco? Pues tendríamos que ver cómo optimizar a lo mejor las máquinas o los equipos a manera de que pudiéramos sacarlas, Ok, aunque sí sobrepasan un poco lo que puedo sacar, ok, pero sí se puede hacer buscando optimizar, viendo pues las velocidades o los ciclos de mi máquina, cómo poderlos aumentar para poder cumplir la demanda, pero sí tendría que analizarse todo eso. excelente. Luego, viendo la forma, ¿verdad, Marco Antonio? Y de hecho, Sí, sí, claro. Y de hecho esa es la idea, esa es parte de la formación y eso es parte de lo que nosotros nos tenemos que llevar de esto, ¿no? Muy bien, te agradezco mucho tu contexto, Marco Antonio. de Nos nada, das, profe. nos das mucha tela de dónde cortar y tienes toda la razón. ¿Qué podremos hacer? Maquilar. Conozco a otra persona que hace pelotas, pues le digo, ¿sabes qué? Tú hazte, yo hago 240, tú hazte 260 y cumplo con mi cliente. Si mi cliente me dice, voy a necesitar 500 pelotas diarias por 5 años, garantizado y firmado, pues puedo adquirir más máquinas, no lo sé. Pero como tal, mi capacidad de producción, yo ya la sé, que son 240 y de momento no puedo decirle sí porque no lo puedo hacer yo en el momento, pero Profe, sí puedo. Ajá, adelante, perdón que Marco. le interrumpa. Sí, adelante. ¿No será más o menos lo que pasa con lo que comentó el compañero de que a lo mejor tienen en stock producto que a lo mejor no saben si se vende o qué pasó? Porque a lo mejor las empresas hacen en temporada baja, producen a lo mejor, digamos, en el caso de hablando de las pelotas, Ok, hacen como que sobreproducción y cuando venga una temporada alta, pues cumplir a lo mejor este tipo de demandas que te solicita el cliente, ¿no? Que necesita más pelotas. Pero creo que sí es un riesgo que no sabes si va a regresar ese tipo de requerimiento o que se venda o no se venda después. claro. Sí, podría entrar dentro de, tomando en cuenta lo que vimos en las diapositivas anteriores, que los costos de producción, o lo que es nuestra planeación agregada también, nos dice que tenemos que tener un equipo que esté visualizando cómo se va moviendo el mercado. Entonces, sí puede ser de que nuestro equipo nos diga, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer todo esto y yo estoy previendo, de acuerdo a cómo se va moviendo el mercado, que en una temporada se va a requerir. O sea, sí es parte de lo que pues, igual nos dice nuestro contexto. Muy bien, gracias, Marco. Pues esto es lo que nos dice nuestra capacidad de producción. Aquí, aterrizándolo, es conocer lo que yo en el momento soy capaz de producir. ¿Para qué? Para que en base a eso pueda tomar decisiones. Y ya lo comentaron ahorita atinadamente. Puedo ver, puedo gestionar, puedo buscar cómo, pero de entrada yo ya sé que mi capacidad de producción es tanta. Y ahí, pues no puedo yo comprometer de forma inmediata el decir sí a un cliente cuando yo, pues no puedo garantizarle esa producción. Bien, vamos ahora a lo que es los distintos tipos de capacidad de producción, que son las capacidades nominales, que son las que se pueden, pues, contar, vamos a decirlo así, la efectiva, la que realmente sale, la normal, la ociosa y la práctica. Esos son los diferentes tipos de capacidad. Entonces, esto es lo que determina nuestra capacidad de producción. Vamos a hablar de el concepto de ocioso, ¿no? ¿Qué capacidad de producción tengo? 240 pelotas. Pero ¿qué pasa si yo no estoy contemplando que tal vez mi personal no trabaja las máquinas el 100% del tiempo y los trabaja el 50%? Entonces ahí también ya entra el que yo analice más a fondo y diga, a ver, estoy produciendo 240, pero porque mi maquinaria no me la están trabajando al 100, me la están trabajando al 40, al 50. Entonces, ya analizando eso, y si la produzco o hago mi cálculo al 100, pues ya se elevaría a lo que es el doble, ¿no?
eso es nada más como un ejemplo de lo que son los distintos tipos. Bien, vamos ahora con lo que son las 5 P's de la administración o gerencia de operaciones. Aquí, algo de lo que comentaba Marco es ese contexto de que lo que nos decía Rodrigo anteriormente, yo ya tengo ahí lleno mi almacén de producto que en un determinado momento produje, no lo he podido mover todo, pero precisamente para eso existe dentro de la planeación, pues todas estas, todo este cúmulo de elementos y de áreas que intervienen. ¿Para qué? Para que mi planeación pues pueda ser lo más atinada posible. Y dentro de eso tenemos las 5 P's de la administración o gerencia de operaciones. Estas 5 P's están divididas de la siguiente forma. Contemplamos a las personas, o sea, a nuestra mano de obra. Contemplamos las plantas, todo lo que es nuestra infraestructura. Después contemplamos las partes que son la maquinaria. Entonces, aquí, primero tenemos nuestra mano de obra, después tenemos todo lo que es nuestros, no sé, nuestras naves y toda la infraestructura donde vamos a estar. Y luego tenemos nuestras partes que son nuestra maquinaria, en la cual vamos a transformar nuestro producto. Luego tenemos los procesos sumamente pues importantes seguir todo sistema productivo tiene ya determinado su proceso, cómo lo vamos a hacer. Pero aquí lo importante es, y vamos a empezar a hablar un poco del control de la producción, lo importante es que yo controle que realmente ese proceso se lleve a cabo, porque a cuántos no nos habrá pasado que existen procesos, pero de la A a la Z, donde nos dice todo así tal cual, para que un, este, un producto salga, pero a la perfección. Pero, tristemente, si no tenemos el control como tal, pues esos procesos no se llevan a cabo. De repente se saltan pasos, no sé, hay cosas que se omiten y pues esos procesos se quedan como elefantes blancos. Existen, pero pues no se llevan a cabo. Y eso pues es algo que pasa muy continuamente. Y por último, tenemos los sistemas de planificación y control. O sea, tenemos que tener un sistema donde yo pueda planificar y controlar todo esto que ya estoy teniendo anteriormente. Mi mano de obra, mi infraestructura, mi maquinaria, mis procesos y por último, un sistema que realmente me permita planear en base a esto y controlar pues mi producción. Bien. Eh, Este, este tema de las investigaciones de operaciones es algo que viene muy relacionado a lo que comentaba Marco. Si yo tengo ya mi producto ahí y cómo saber si lo puedo vender, no lo puedo vender, entonces, ¿en base a qué yo puedo planear todo eso o contemplarlo? En base a esta investigación de operaciones. ¿Y quién interviene en esta investigación de operaciones? Si vemos aquí en el gráfico, intervienen todos los elementos que hay para un sistema de producción o para una organización, que son recursos humanos, el proceso de mercado de distribución, los procesos de producción, que es donde ahorita estamos inmersos nosotros, y la compra de materiales, la contabilidad y las finanzas. Entonces, en base a esta investigación de operaciones, nosotros podemos determinar si ese producto puede ser factible, que no ahorita, pero en un determinado tiempo, pues pueda moverse. Entonces, todo este equipo nos ayudará a investigar esta parte de la investigación de las operaciones. Y se lleva a cabo por varios especialistas de varias disciplinas. Conforman un equipo para estructurar y analizar un problema en términos cuantitativos. Entonces, esta es la forma en la que se hacen las investigaciones de operaciones y si nos damos cuenta, pues intervienen todos los que participan en una organización. Bien, aquí tenemos el tema sumamente importante, lo comentábamos en la sesión pasada, cómo la calidad acompaña a lo que es
pues que esos sistemas de producción realmente funcionen y tengan las características que nuestros clientes requieren. Esos requerimientos de calidad que nuestro cliente nos está solicitando, pues el área de calidad se va a encargar de que esté dentro de esos parámetros. Bien, en esta parte de lo que es nuestra área de calidad, alguien que esté inmerso en el área de calidad, recuérdenme, Angelique. Angelique, ¿tú estabas en el área de calidad? ¿Recuerdo o no? Bien, alguien que esté inmerso en el área de calidad, que pueda hacer uso de su micrófono, por favor. No, nadie estamos en el área de calidad. Bien, entonces, ok. Carlos, adelante, Carlos. Bueno, profe, yo estoy ahí en el área de ahí con los ingenieros de calidad. Donde, Excelente, Carlos. sí, Bien, bueno, estoy en área de laboratorio donde preparamos como tal líquidos, ajá, sí, para el proceso. Y antes de mandarlo al proceso, tenemos que verificar si cumplen con las especificaciones, ¿no? excelente. Eh, Como tal, como es líquido, pues si cumple con el pH requerido, con el sólido, Ya, con la temperatura ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, si cumple con todo lo que nos pide en el área de calidad, pues ya se manda al área de producción. Y ya en el ah, área de producción, lo que, bueno, estuve en su momento en el área de fabricación de botellas, donde tiene que cumplir toda especificación, si tienen buen peso las botellas, se hacen pruebas de ok, calidad en la parte donde se hacen pruebas de caída con agua para ver si la botella resiste o no, para que así llegue con seguridad a la mano el cliente, no se pueda tener un accidente que se derrame líquido y luego claro, haya queja, ¿no? Como tal, desde hasta el producto terminado, tiene que cumplir con un buen etiquetado, con un buen sellado, todo ok, para que así el cliente esté satisfecho y vea que el producto sí es de buena calidad y así el cliente se pueda enamorar prácticamente del producto. Prácticamente lo que todos colaboramos ahí, el lema es que ok. todos somos un equipo y todos somos calidad. O sea, así que nos comprometemos a llevarle al cliente a un mejor servicio. Excelente, muy bien. Gracias por tu cátedra de calidad. Eso es muy, Sí, muy interesante, Carlos. Bien, Carlos. Ahora danos tu definición de calidad, Carlos. bueno, como tal, lo entiendo, pues es la parte donde nosotros pues tenemos que cumplir, la calidad es la parte donde tenemos que cumplir con toda la característica del producto. Ok, muy bien. Cumplir con los requerimientos que el cliente Es- necesita. Así es, desde que inicia el proceso, desde Claro, que la materia prima se utiliza sí, hasta el producto terminado. va. Excelente. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por tu Sí, aportación. Nos, nos ilustras totalmente lo que es, pues, la importancia que tiene la parte de la calidad, ¿no? Entonces, cumplir los requerimientos de nuestros clientes. Eh, ¿Alguien más que me dé su concepto de calidad? Recordemos que no hay eh, cosas acertadas o no acertadas, simplemente pues son aportaciones. Vamos a ver. Vanessa, ¿cuál es tu concepto de calidad, Vanessa? Y yo, mi concepto de calidad creo Sí, que es la imagen del tipo de producción que tiene una empresa, en el sentido de que pues obviamente cada empresa tiene tipos de productos y muchas de ellas ok. tienen el mismo, Ya, pero perfecto. dependiendo su calidad en su producto, se clasifica como mejor o no tan buen producto. Claro. Sí, sí, es lo que los diferencia. Ajá, entonces la calidad siento que la calidad en una empresa es eso, es su imagen. Ok, excelente, muy bien. Imagen, bien. ¿Había alguien más? Vamos a ver una última aportación. Ruperto Marcos, ¿tienes tu micrófono a la mano, Ruperto?
Tenemos a Ruperto. Fernando Alexis, ¿nos compartes tu concepto de calidad? Tampoco tenemos a Ruperto. Bien. Alguien que nos quiera compartir su último concepto de calidad y damos ya paso a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. Si alguien gusta compartirnosla, adelante. Bien. Bien, vamos a aterrizarlo. Entonces, este tema de calidad ya lo dijo atinadamente nuestro compañero que está inmerso en la parte de calidad, pues es todo lo que nuestro cliente requiere y nosotros tenemos que cumplir con esos requerimientos de calidad para que el cliente se enamore, como nos dijo atinadamente. Y claro, es cumplir con la expectativa de nuestro cliente y superar esa expectativa. Tomando en cuenta la calidad, pues la superamos en ese contexto. Bien, pues el concepto más común o más simple, más básico de lo que es calidad es hacer las cosas bien a la primera vez. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no necesitamos perder tiempo, ya vimos tiempo extra y cosas así, si no necesitamos perder tiempo en hacer algo nuevamente porque la calidad del producto no fue el adecuado, estamos cumpliendo. Entonces tenemos que cumplir con hacer las cosas bien a la primera vez. Cumplir con estas especificaciones de calidad y como concepto, pues nos dice que nuestra gerencia de calidad es el principal avance en el campo de la administración de operaciones y se generaliza en la época de los 90. El servicio es uno de los principales elementos de la calidad. Un servicio con calidad nos distingue y es la prestación que realiza una empresa para cubrir una necesidad de nuestros clientes final, brindando un producto intangible y personalizado, que ya fue parte de lo que nos compartieron, ¿no? En la parte de la calidad. Entonces, pues sumamente interesante y sumamente importante lo que es el acompañamiento de la parte de calidad. Y ya lo decía atinadamente nuestro compañero, la calidad la hacemos todos. Bien, pues como les comenté en la sesión pasada, también es importante el tener en cuenta la parte de el liderazgo. Nosotros vamos a planear y controlar una producción, pero vamos a tener equipos de trabajo, vamos a tener equipos a nuestro cargo y nosotros tenemos que desarrollar esos equipos. Yo tengo ese concepto de equipos de alto desempeño. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Obviamente los vamos a capacitar en lo que son nuestros procesos, pero también los vamos a capacitar o los vamos a liderar. ¿Para qué? Para que ellos estén motivados y también, aparte de que sepan hacer las cosas, quieran hacer las cosas, que las hagan con calidad, en tiempo y forma. Y bien, pues un concepto que les comparto el día de hoy es la determinación. Entonces, tener y vamos a cerrar con el tema de la calidad, esta sesión, pues tener esa determinación que si los requerimientos de calidad o los estándares de calidad de un producto final de uno de nuestros clientes nos indican determinados requerimientos, pues tener esa determinación de hacerlo correctamente, hacerlo bien y a la primera vez. Muy bien, pues esta sería la parte final y recordemos nuestra frase, nuestra meta es ser la base sólida que cualquier empresa necesita y esa base sólida que nuestros emprendimientos requieren para la gente que tenemos como parte de emprendedores. Bien, pues con esto estamos dando fin a lo que es nuestra sesión del día de hoy. No me resta más que pues, agradecerles su tiempo, sus participaciones. Y por último, me gustaría que dos personas de manera voluntaria me ayudaron a retroalimentar la sesión. ¿Qué les pareció la sesión del día de hoy? ¿Cumplimos la expectativa? ¿La superamos? ¿Qué podrían aportarme en retroalimentación con relación a la clase del día de hoy?
2 voluntarios y con eso pues, cerramos nuestra sesión del día de hoy. Si no tenemos voluntarios, ahorita escogemos a dos personas. Carlos, Bueno, adelante. bueno, profe, pues la verdad, pues es muy interesante esta parte de esta materia. A mí me llama mucho la atención porque de lo que usted explica es muy clara y es lo que yo he visto en mi entorno laboral como tal, Ok. en lo que yo estoy trabajando, ¿no? Sí, claro. He estado en algunas áreas donde, pues le doy gracias a Dios, donde me han dado la oportunidad de participar junto con los ingenieros como tal y llevar Ya. una buena experiencia, ¿no? No conozco mucho del tema, pero como usted lo va explicando, se me van abriendo como recordar, ¿no? De lo que fui aprendiendo anteriormente en la parte un poco de ahí de ingeniería, por decirlo así, en el área Ok. de calidad, sí, en el área de proceso, en el área de producción. Como puedo decirlo que quizás un 40 o un 50% tengo algo de conocimiento por ahí. Y ahora, escuchando esto que yo estoy llevando en esta carrera, me hace sentir un poquito más seguro de lo que Ok. realmente he estado aprendiendo prácticamente algo teórico y práctico como tal, ¿no? Y eso pues Excelente. y eso me motiva a seguir teniendo un poquito más de conocimiento y pues agradezco también su explicación porque se ve que usted sabe bien y conoce bien del tema y la verdad es, a mí me motiva, me llama la atención, ahora sí que estoy despierto, atento y querer conocer Excelente. más allá de lo que se trata de esta materia. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco tu retroalimentación. También muchas gracias por tus participaciones tan atinadas. Bien, una última retroalimentación y nos vamos. Gracias. Vanessa, Vanessa Gutiérrez. Pero nos vamos. Pues la Vanessa, verdad de la sesión, pues sí es un tanto interesante, porque pues como lo dice la materia, ¿no? Es planeación y control. ok, eh, y pues tiene mucho que ver el producto que se realiza y cuál es nuestro tipo de producción, claro, cuál es el tipo de costo que vamos a manejar. Y pues creo que es una base muy importante para una empresa para así poder marcar su calidad y poder satisfacer am, ¿cómo se llaman? Las necesidades de nuestro cliente. excelente. Entonces me llevo un gran aprendizaje de la sesión de hoy y pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bien, pues con esto cerramos. Con esto cerramos. Tenemos aquí una aportación en el chat, donde dice Jorge, no conozco mucho del tema de producción, ya que trabajo en un área de servicios, pero con su explicación y el conocimiento que usted nos está impartiendo, entiendo los procesos de mi empresa. Muy bien, pues con esto cerramos con broche de oro. Creo que se va cumpliendo la expectativa y la vamos superando en el sentido de que vamos aterrizando pues todos los conceptos de una forma inmediata, en una forma práctica. Bien, les agradezco sus retroalimentaciones, no me queda más que pues desearles un buen inicio de semana y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Comparto aquí el link de la clase que la compartí al inicio, pero lo vuelvo a compartir. Gracias, Carlos. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Marcos. Marco. Sí, gracias a ti, Vanessa.